Tercer capítulo de los masones en la Iglesia. Este tercer capítulo lo dedicamos a un sacerdote, a un canónigo de Perpiñán, el abate Paul Roca, y a otros sacerdotes apóstatas, lo cual manifiesta ya en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX la infiltración de todo el proyecto sinárquico, o en definitiva de todo el proyecto de infiltración dentro de la Iglesia como una realidad ya hecha. Muchos de estos sacerdotes fueron contaminados por las ideas esoteristas, fueron captados por las sectas, por la masonería, y fueron instrumentos de sus propósitos. Muchos de ellos abandonaron el sacerdocio, acabaron siendo apóstatas, otros tuvieron la habilidad tremenda y terrible de permanecer dentro de la Iglesia para seguir trabajando como una quinta columna que va deshaciendo los fundamentos sobrenaturales y la tradición de la Iglesia. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo. Glorieux Centenaire, glorioso centenario, es un libro publicado en el año 1889. Ya podemos entender de qué centenario se está ocupando, ¿no? Del centenario que se había producido con motivo de los 100 años de la Revolución Francesa. El título completo de esta obra es Glorieux Centenaire, Monde Nouveau, Nouveaux Cieux, Nouvelle Terre, obra del incansable abate Roca, al que vamos a retratar en este capítulo. Glorioso centenario, mundo nuevo, cielos nuevos, nueva tierra. En total, el abate Roca va a ser prolífico, va a escribir más de 10 libros, 10 libros sosteniendo siempre los mismos conceptos, el parentesco y la necesaria convergencia entre el cristianismo y el socialismo, la exaltación del jacobinismo, la democracia, la cultura positivista, la esperanza en el establecimiento de una superreligión y de un supergobierno del mundo que fusionaría todas las tradiciones religiosas, todas las patrias, todas las culturas en una sola. La glorificación en definitiva del hombre y una solemne declaración de la compatibilidad de la civilización moderna con el Evangelio, todo lo contrario de lo que dice el sílabus de Pío IX, como bien recordamos, ignorando el núcleo anticristiano de la modernidad, vaciando desde dentro la identidad del cristianismo y de la misma Iglesia católica, reducida ella a una función simplemente colectora de las energías espirituales de la humanidad en vista de llegar a un punto de inflexión que deberá conducir, dice el abate Roca, en cierto sentido a la superación definitiva de la Iglesia tal como la conocemos. Finalmente, en sus últimas obras, hay que añadirle a todo esto un anticlericalismo cada vez más decidido, con motivo de la excomunión de la que fue objeto después de que sus libros fueran incluidos también en el índice. Se notará que las ideas de este inquietante personaje contienen todo el espíritu de lo que va a ser la herejía modernista, que se difundió a finales del siglo XIX y principios del XX y que fue combatida por el Papa San Pío X con la encíclica Pascendi. Esta modernidad introducida en la Iglesia, ese modernismo, resurgió silencioso y tenazmente a posteriori, a lo largo del siglo XX, hasta el punto de que hoy se proclama abiertamente, incluso desde dentro de la Iglesia, desde dentro de muchos sectores de la Iglesia, se proclaman aquellas proposiciones que ya fueron condenadas por el magisterio, añadiendo incluso algunas otras más audaces. Bien, para el abate Roca y para todos sus seguidores, Cristo es el puro Adam Kadmon de los cabalistas, es decir,
hablamos de la religión del hombre cuando hablamos del cristianismo. Hizo esta declaración, como decimos, en el año 1889, también antes de participar en el Congreso Espiritista, año de su expulsión de la Iglesia, precisamente, mientras frecuentaba, como vemos, figuras espiritistas, ocultistas, ¿no? o masones del grado 33, como Oswald Wirth, el terrible mago negro martinista del que ya hemos hablado, Stanislas de Guaita. ¿Cuál es la propuesta? Sustituir el cristianismo por la religión del hombre en un sentido mágico, esotérico, cabalístico, pero no por oposición, sino más bien por sustitución, por fusión, por anulación gradual. Lo que en la penúltima década del siglo XIX podría haber parecido una empresa totalmente absurda y descabellada, improbable, irreal, hoy en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? o a principios del siglo XXI, que ya estamos, parece un cambio que está bien encaminado y que en ciertos aspectos ya es una realidad, se ha traducido a la práctica. Aquello que parecía irrealizable ahora ya es una realidad. La Iglesia Católica, en su visión y en la de los gnósticos modernos, que vinieron después de él, es el principal obstáculo para el establecimiento de este deseado nuevo orden. La Iglesia Católica es el obstáculo y hay que removerla. No hay que destruirla, sino que hay que ponerla al servicio, hay que infiltrarla, hay que transformarla desde dentro. Decía el padre Julio Membiel, en el progresismo cristiano, decía: este plan sinárquico encuentra un gran obstáculo en la estructura tradicional de la Iglesia, en los dogmas que la Iglesia profesa, en el gobierno de la Iglesia fundada sobre Pedro como sobre roca, en los sacramentos y en el culto cristiano. La Iglesia se presenta como un organismo con una osamenta, con unos huesos que le dan resistencia a todo intento de mezclarla con otras religiones y cultos. Habría que romper previamente esa osatura y convertir a la Iglesia en un molusco, para hacerla luego confluir con las otras religiones, o falta de religión, y con las filosofías. Este cambio, esta transformación de las iglesias en un molusco, ¿no?, va a ser intentado por el poder oculto mundial, no por una acción desde fuera de la Iglesia, sino por una acción interna de disgregación, que estamos viendo ya por medio de estos sacerdotes infiltrados, ganados para la causa esotérica, para la causa de las sectas secretas, de la masonería. Convertir a la Iglesia, ¿no?, en un molusco invertebrado, ¿no?, sin tener capacidad de resistencia para nada, que se adapte a la realidad del mundo, a los criterios de este mundo. De ahí la idea de alcanzar el objetivo planteado desde dentro de la Iglesia, sin ninguna prisa además, preparando el terreno poco a poco, como así ha sido durante todo el siglo XX, tanto a nivel litúrgico como pastoral, pero con mayor cautela aún a nivel teológico y doctrinal, pero siempre remitiéndose al Evangelio que se llama verdadero, el verdadero Evangelio, a la necesidad de volver al verdadero Evangelio, nos dicen, como si la Iglesia en 2 milenios hubiera divagado constantemente y no hubiese conocido el Evangelio para nada. Es pura casualidad que ciertas afirmaciones hechas hoy por teólogos, por obispos, por cardenales suenen con estos mismos acordes. ¿Es casualidad? Creemos muy poco en las coincidencias, pero tomemos, por ejemplo, la concepción extraña, desorganizada de Teilhard de Chardin, tan glorificada por los católicos progresistas. ¿Qué es? No es ciencia, aunque Teilhard fuera paleontólogo, no es filosofía, no es teología tampoco. Como observó Etienne Gilson, es una mezcla de rasgos, de disciplinas extrañas con poesía. ¿Cómo no ver en el evolucionismo místico de Teilhard de Chardin, dirigido hacia el punto omega del Cristo cósmico, un reflejo de estas concepciones gnósticas, cabalísticas, panteístas,
en definitiva. Y de panteísmo adolece, en verdad, mucha de la Nouvelle Théologie del siglo XX católico. El canónigo Roca nació en el año 1830 y fue ordenado sacerdote en 1858, nombrado canónigo honorario de Perpiñán. Viajó mucho a España, a Estados Unidos, a Suiza, a Italia. Muy versado en las ciencias ocultas, emprende la propaganda de sus terribles errores. Suspendido de sus funciones sacerdotales por Roma, continúa predicando el próximo advenimiento de la divina sinarquía, dice él. Prosélito de una nueva iglesia, de un socialismo de Jesús, Roca, en definitiva, acabará siendo un apóstata. Frecuenta las sociedades secretas martinistas, es ocultista y cabalista, y pone al servicio de ellas su dudoso prestigio de sacerdote renegado. Vive en la intimidad de los maestros, de Chamuel, editor del Tratado Metódico de las Ciencias Ocultas, de Papús, del que hemos hablado ya, y la Orden Martinista, de Stanislas de Guaita. Le escribe estas palabras: no reniego de ninguno de los principios de vuestra enseñanza, le dice el abate Roca al mago negro, a Stanislas de Guaita. No reniego de ninguno de los principios de vuestra enseñanza, que es la mía. Estamos de acuerdo, mi querido hermano, en todos los puntos de la doctrina esotérica. Oswald Wirth, masón, felicita a Roca por la fundación de un periódico de vida efímera, eso sí, que se llama El Socialista Cristiano, órgano del socialismo de Jesús y de los apóstoles. Y Roca es el director de este periódico. Roca le contesta a Wirth con estas palabras: no necesito deciros que el socialista cristiano no tiene otro objetivo que el de favorecer la iniciación de los sacerdotes y de los católicos al conocimiento de ese esoterismo que es la ciencia oculta y trascendente, no de la letra, cuyo reinado ha concluido, sino del espíritu, cuyo reinado empieza. Roca va a tomar prestada de Sant Tips d'Albeidre su visión de la sociedad sinárquica, en la cual una revolución silenciosa parasita a la Iglesia para transformarla finalmente en la Iglesia universal, amalgama de todas las religiones y de todas las sectas. Ha comprendido, además, que para realizarla hay que conducir al clero a otro concepto de los dogmas. Hay que insuflarles, sin que se den cuenta, el espíritu del universalismo. Hay que adoctrinarles acerca de la trascendencia de la gnosis sobre la fe, de la unión íntima del ocultismo y del cristianismo, de la traición al Evangelio por parte de la Iglesia romana, del Vaticano. Hay que convencerles de que el papado es culpable de haber sustituido la verdad primordial por los honores y por las riquezas de un imperialismo latino que ahora debe caer bajo los golpes de un nuevo clero convencido de la inevitable victoria de la nueva Iglesia. Y esta Iglesia, será instaurada por un futuro pontífice que reunirá en su persona y en su cargo el de Papa y el de Mago de la Sinarquía. Todo esto lo encontramos en sus obras constantemente. Sus obras: el cristianismo, el Papa y la democracia, el final del mundo antiguo, la crisis fatal, el glorioso centenario que apuntábamos antes. La evolución religiosa discurrirá paralelamente a las transformaciones sociales, hacia aquel objetivo definitivo, la divina sinarquía. Un ecumenismo supraconfesional bajo los rasgos de un cristianismo inmanente siempre, una conciencia universal que suprimirá los problemas, por lo tanto, de la cuestión misionera, evangelizadora, que ya no tiene sentido. Esto nos suena muy actual. Dice así: un cristianismo nuevo, sublime, amplio, profundo, realmente universalista, absolutamente enciclopédico, el cual terminará por hacer descender sobre la tierra todo el cielo,
como ha dicho Víctor Hugo, para suprimir las fronteras, los sectarismos, las iglesias locales, étnicas, celosas, los templos divisionarios, los alveolos que retienen prisioneras del César. Cuando habla del César se refiere al Papa. Y para ser universal, este culto no puede dirigirse más que a un Dios único, bajo los velos de cada una de las religiones, pero solo un Dios. ¿Y quién es ese Dios? Es el hombre. Es el hombre. No el hombre como ser individual, sino el Dios nuevo del humanismo, la propia humanidad que por una inaudita blasfemia sustituye a Cristo, usurpa el culto de adoración que solo es debido al Verbo divino. Su filosofía no es otra que la filosofía de las sectas, un panteísmo emanatista que asimila la escritura a las cosmogonías de la cábala y de la gnosis, con la pretensión de profesar el verdadero espíritu del Evangelio. Afirma que Cristo, cabeza y alma de todo el cosmos, se convierte en Cristo universo, en el Cristo social, en la masa cristificada. Dice así Roca: si Cristo hombre es, como el Verbo encarnado, Hijo único de Dios, es también en consecuencia el universo entero, y especialmente toda la humanidad. Dios, el mundo y el hombre son la misma sustancia. Esto es panteísmo. Con el mundo, y porque es el mundo, Cristo evoluciona y se transforma, dice. Nadie detendrá el torbellino de Cristo, nadie frenará el tren de la evolución por el que Cristo conduce por los mundos y que lo arrastra todo. Los dogmas evolucionan con él, ya que son algo viviente como el mundo, como el hombre, como todo ser orgánico. Ya se ve entonces que es inevitable rebelarse necesariamente contra la estructura y la autoridad de la Iglesia romana, contra la disciplina sacramental. Lo que impresiona más en Roca es su voluntad, podríamos decir fríamente subversiva, de modernismo asumido en temas que en nuestros días son de actualidad, pero que en aquel tiempo era una osadía poner en duda. Unido todo a un convencimiento de iluminado de que un día la sublime sinarquía llevará a cabo la conquista definitiva también de la Iglesia. Bien, por su participación en las sociedades secretas, bien se puede decir que sabía algo del tema. Estaba muy bien situado para conocer los planes de las altas masonerías e incluso para haber intervenido en la elaboración de esos planes. Dice: lo que se prepara en la Iglesia Universal, se pregunta, no es una reforma, no me atrevo a decir una revolución, ya que el vocablo sonaría mal y no sería exacto, sino una evolución. En su forma actual, el papado desaparecerá, el nuevo orden social se implantará al margen de Roma, sin Roma, a pesar de Roma, contra Roma. El viejo papado, el viejo sacerdocio, abdicará de buena gana ante el pontificado y los sacerdotes del futuro. Y esa nueva Iglesia, continúa, aunque tal vez no deba conservar nada de la disciplina escolástica y de la forma rudimentaria de la Iglesia antigua, recibirá, sin embargo, de Roma la consagración y la jurisdicción canónica. Esta es la expectativa. Hay una acusación a la curia, ¿no?, a la curia romana principalmente, al Vaticano, ¿no?, es culpable de haber llevado al cristianismo a la tumba, dice, y afirma: por bien sellada que esté la losa de esa tumba, por muy vigilada que sea por los centuriones rojos, se refiere a los cardenales, que montan guardia alrededor de esa cripta, la losa funeraria será apartada por el ángel de la resurrección, es decir, por la fuerza viva de la evolución o de la redención que la sangre de Cristo ha depositado en el cuerpo social a fin de impulsarle hacia sus altos y divinos destinos. Y se dirige a los sacerdotes. Y nosotros, sacerdotes, oremos, bendigamos, glorifiquemos esos maravillosos trabajos de los cuales surgirá la transfiguración científica, económica y social de nuestros misterios religiosos, de nuestros símbolos, de nuestros dogmas, de nuestros sacramentos,
¿Acaso no os dais cuenta de que nuestras formas han envejecido, de que están gastadas, abandonadas por el espíritu, de que estamos solos con las manos llenas de cáscaras vacías y de letras muertas? Roca rememora a Stanislas de Guaita para predicar el cristianismo esotérico. Utiliza al poeta de Satanás, ¿no? Y cita un texto suyo del ensayo de las ciencias malditas: o ritos o símbolos difuntos, se refiere a los sacramentos. Vuestra alma os será devuelta cuando el cristianismo, revigorizado por la savia de una fuente, se transfigurará. Cuando la eterna religión que manifiesta, emitiendo el soplo reparador de su esoterismo íntimo, resucitará la letra muerta con el beso del espíritu inmortal. Bien. Siempre es el buscar, el recuperar ese mensaje esotérico oculto debajo de la apariencia de la fe cristiana, ¿no? Esa pretensión siempre de las sectas secretas, de la tradición secreta. Los sacramentos, por lo tanto, son formas que han envejecido, porque para Roca lo sobrenatural no explica ya nada. Defiende la autosuficiencia de la inteligencia humana, que en sí misma, por su naturaleza intrínseca, es directamente receptiva, participativa de lo divino. Entonces, ¿qué significan pues estos vehículos de la gracia, sacramentos, liturgia? Dice: mientras las ideas cristianas permanecían en estado de iniciación sacramental entre nuestras manos y en los velos de la liturgia, no podían ejercer ninguna acción social eficaz y científicamente decisiva sobre la constitución orgánica y sobre el gobierno pacífico de las sociedades humanas. Es decir, se está afirmando que la administración de los sacramentos durante siglos en la Iglesia no ha hecho nada por la sociedad, no ha hecho santos, no ha hecho mártires, no ha hecho naciones cristianas, no ha hecho héroes cristianos. A pesar de esa evidencia que confronta con la posición que defienden ellos, no pocos sacerdotes entonces y también en nuestros días, invadidos por la duda racionalista, debido a que ya no creen en las verdades de fe, ya no creen, por ejemplo, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, tal como enseña la Iglesia, suscribirían de buena gana las atrocidades de Roca acerca del puro simbolismo de los sacramentos, de la primacía de la acción humana, social, solidaria, fraterna, integradora, ecologista. Esto lo vemos cada día. Sacrílegamente habla sobre las liturgias de grupos ocultistas que él frecuenta, grupos gnósticos. Saben, dice, que nuestra liturgia es teúrgica y que nuestro rito sacramental es una compilación de magia blanca o divina, de un poder no menos temible que aquel de que disponía Moisés. He aquí los verdaderos sacerdotes, estos nuevos curas, pronuncian temblando las palabras sacramentales que afectan a las cosas santas. Hemos abandonado la verdadera religión para entrar en el mundo de la magia. Ya vemos cómo las altas sociedades secretas han forjado en la sombra, de esta manera, poco a poco, los instrumentos de desintegración progresiva, la adoración del sentido de la historia, la primacía de la acción humana, el Cristo social opuesto al Cristo místico, al cuerpo místico, ¿no? Y la indisciplina litúrgica. Y dice también, si Cristo y el mundo se identifican, entonces ¿qué necesidad hay de que los sacerdotes se distingan también? ¿Por qué imponer un estilo de vida diferente a los sacerdotes que le marcará hasta cierto punto como con una señal de segregación? No más sotana, no más celibato para los sacerdotes, pide. Escribe de hecho una carta al Papa muy atrevida, en la que dice: por la triste fama que el celibato nos ha valido y que nos pone en la picota, por la humillante herencia que nos ha legado y por la situación lamentable en que nos coloca en la actualidad, nos encontramos, Santo Padre, miserablemente relegados de todas las esferas vivientes y fecundas de este mundo, solitarios, despreciados, desterrados de todas partes, aislados sobre la tierra, confinados en nuestros presbiterios como una especie de lazareto. Esto lo dice En Cristo, el Papa y la democracia, una de sus obras.
¿Qué nos está diciendo? Algo que ya hemos visto. Curas agremiados, curas comunistas, curas obreros, curas implicados, totalmente abandonados su sacerdocio en las cosas del mundo, para convertirse en los verdaderos sacerdotes que quiere Cristo para el mundo moderno. Ese Cristo cosmosocial que nos pide que trabajemos, dice él, en el reino divino de la humanidad de Comte, en el falansterio de Fourier, en el siglo de oro del futuro de San Simón, en la sinarquía universal de Santips d'Albeidre, en el socialismo, en el comunismo de los anarquistas. Estos son los presupuestos de Roca. Los sacerdotes se convertirán en directores de las uniones sindicales, de las mutualidades y de las agencias cooperativas de producción y de consumo, del retiro obrero y de la asistenta social. Esto lo hemos visto y además está superado por inútil. Siguiendo por este camino, el nuevo cura, tal como dice un famoso masón, habrá apagado en el cielo unas estrellas que ya no volverán a encenderse. Si conseguimos que los curas pasen a este nuevo modelo de sacerdocio, se apagarán unas estrellas en el cielo que no volverán a encenderse. Lo dice un masón. Con la doctrina y con el ejemplo se habrá demostrado que el paraíso no se encuentra más allá, sino aquí abajo. Únicamente aquí está el reino. Es decir, el reinado impersonal y divino de la verdad en la libertad, de la justicia en la igualdad, de la economía social en la fraternidad, lo cual constituye para ellos el trinomio sagrado de la sinarquía evangélica. Este será, nos dice el excanónigo Roca, el cura del futuro, de acuerdo con los planes elaborados en las secretas oficinas de la contraiglesia a finales del siglo XIX. Estremece oír a este sacerdote, ocultista, saboreando el triunfo del mal, el triunfo de antemano del fruto de sus propagandas desarrolladas entre el clero, profiriendo este grito de triunfo. Fijaos, no, la humanidad no se descristianiza, sino que se desclericaliza, a fin de que el sacerdote se humanice y ambos se cristianicen en el verdadero sentido del Evangelio. Yo creo que el culto divino, tal como lo regula la liturgia, el ceremonial, los ritos y los preceptos de la Iglesia romana, sufrirá próximamente en un concilio ecuménico una transformación que al mismo tiempo le devolverá la venerable sencillez de la edad de oro apostólica, la pondrá en armonía con el estado nuevo de la conciencia y con la civilización moderna. Lo dice en una obra suya, en una novela, el abate Gabriel. Visionario. También la ilusión de la conversión de algún futuro papa. Es algo que tienen en mente. Un papa opuesto al sílabus, que aprobaría el nuevo espíritu del mundo, dicen, interpretando, al margen del contexto, las palabras del Señor a San Pedro. Cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Pues usan esas palabras para volverlas contra la tradición apostólica. Extrae de ella la seguridad de que el papado acabará por unirse al cristianismo esotérico y confirmando en él al resto de católicos. Veamos este fragmento, de rosacrucismo delirante. Dice, el convertido del Vaticano no tendrá que revelar a sus hermanos, según Cristo, una enseñanza nueva. No tendrá que impulsar a la cristiandad ni al mundo en pleno hacia otros caminos que no sean los caminos seguidos por los pueblos bajo la inspiración secreta del Espíritu. Sencillamente tendrá que confirmarles en aquella civilización moderna cuyos principios evangélicos, cuyas ideas y cuyas obras esencialmente cristianas, esto suena al cristianismo anónimo de Ranner, pues cuyas esencias esencialmente cristianas, las del mundo, las del mundo moderno, nos dice, se han convertido a pesar nuestro en los principios, las ideas y las obras de las naciones regeneradas antes de que Roma soñara en preconizarlos. El pontífice se limitará, continúa, a glorificar la obra del Espíritu de Cristo o del Cristo Espíritu en el Espíritu público.
y gracias al privilegio de su infalibilidad personal, declarará canónicamente urbi et orbi que la civilización actual es hija legítima del santo evangelio de la redención social. Bien, acabo con otra expresión suya, porque esta transformación religiosa evidentemente va pareja a una transformación social, política. Afirmo que estamos llegando al derrumbamiento definitivo del antiguo orden religioso, político y económico, y anuncio el comienzo de un ciclo completamente nuevo desde todos los puntos de vista en la Iglesia, en el Estado, en la familia, en todos los círculos de las actividades humanas. Pues bien, hasta aquí Roca. En su estela se encontraban numerosos sacerdotes, sobre todo franceses. Estoy hablando, por ejemplo, del abate Melinge, llamado con el seudónimo Doctor Alta, del que hablaremos ahora, del abate Lacuria, del abate Genin, con sus obras, del que hablaremos también, y de otros, Lelong, Saunier, Boudet, Gelis, del abate Constant, que después de su apostasía se convertirá en Eliphas Levi, uno de los grandes dogmáticos de la magia del siglo XIX, y otros que vendrán con el modernismo, ¿no?, como Loisy o Tyrrell. Bien, todos estos sacerdotes estarán como infiltrados en la Iglesia. Por ejemplo, Roca alaba la obra Iglesia y fin de siglo del abate Janin. El abate Janin poseía una librería en la calle Trevise de París, donde ocultaba un santuario gnóstico, en el cual se oficiaba el culto gnóstico, el culto valentiniano concretamente. Sorprendente, ¿no? Pues bien, estas citas del abate Janin demuestran cómo algunos sacerdotes ya han sustituido sin problema la revelación divina por los misterios del ocultismo y cómo alimentan el sincretismo que está en base de esa pretendida religión universal de la humanidad y hasta qué punto se ha propagado envenenando el cristianismo y transfigurándolo bajo la forma de la herejía modernista. Dice Janin: la Iglesia Católica posee la verdad única, absoluta, la verdad que resuelve todos los problemas que la inteligencia humana puede y debe plantearse. Bien, pero dice más, pero la mantiene encerrada en un laberinto inextricable de dogmas, cuyas contradicciones desalientan al más intrépido de los cristianos. La reviste de ropajes que ocultan sus formas para hacerla más aceptable a unos vulgares prejuicios y ahoga su voz en la inercia del sueño. Solo muestra una imagen desfigurada, materializada, afeada y le da el nombre de revelación. Esto lo dice en su obra Iglesia y fin de siglo. Sigue el abate Janin. Los principales dogmas católicos no son más que una reminiscencia o una reedición del pasado. Es la antigua Isis, vestida a la moderna, de acuerdo con los gustos o intereses de los que la han adorado o explotado. Es la verdad antigua, pretende la tradición secreta, pero revestida de velos que la afean, ¿no?, y que hay que arrancarle. Es la religión única, universal, de todas las épocas y de todos los lugares, pero adaptada a una forma especial que ha podido ser conveniente para determinadas épocas y para determinadas razas, pero que no puede ser apta para la nuestra, de ninguna manera, ¿no? Ocurre, dice, que la mente humana ha evolucionado y exige de creencias razonables para obedecer la rationabile obsequium. Ocurre que la ley del progreso es ineludible. Bien, se prueba con este testimonio, además del abate Roca, el abate Janin y tantos otros, se representa pues la prueba de cómo no pocos clérigos evolucionaron religiosamente en esa época hacia posturas esotéricas, y la parte que han tenido las sociedades secretas, las altas sociedades masónicas, ¿no?, en esta influencia sobre ellos. Demuestra que los primeros responsables de los contactos con la Iglesia fueron estos sacerdotes envenenados ya de doctrinas esotéricas. Algunos escriben
en el mismo periódico del abate Roca, ¿no? En el Socialista Cristiano. Hay sacerdotes que escriben allí, el abate Montalt, por ejemplo, ¿no? Otros colaboran en revistas ocultistas, como el famoso Doctor Alta. Este Doctor Alta se caracteriza porque no rompe con la Iglesia. Doctor Alta es un seudónimo. Usa el seudónimo para no ser descubierto. Mientras tanto mantiene su presencia dentro de la Iglesia ejerciendo su ministerio. Estos son los más peligrosos, ¿no? Este es el propósito, en definitiva, de las sectas secretas. Su seudónimo le permite continuar dentro de la Iglesia, en su parroquia. Otro autor dirá, en vez de huir del templo como un insensato Lutero, se queda dentro del templo para reformarlo. Se podría decir para dinamitarlo. La fórmula expresa el método anunciado por los carbonarios en la alta venta, ¿no? Ya que efectivamente este sacerdote, que participa de los congresos espiritualistas organizados pues, por los martinistas, ¿no? En su obra El Evangelio del Espíritu, San Juan traducido y comentado, refleja toda la tradición esotérica de los Rosacruz y las pretensiones de la masonería llamada cristiana. Su obra, esta obra, El Evangelio del Espíritu, fue publicada precisamente por la librería masónica Charconac. Hizo muchísimo ruido e interesó muchísimo entre los modernistas y en los congresos espiritualistas. Alta habla de una iglesia esotérica, así de claro, y sueña con el Papa genial que levantará la iglesia católica de ese cristianismo material para llevarla, nos dice, a un verdadero cristianismo espiritual. Pues bien, este doctor Alta era seudónimo, decíamos, de Calixte Melinge, sacerdote diocesano de la diócesis de Versalles, vivió la segunda mitad del siglo XIX y murió en 1933. Fue párroco de Morigny. Desde 1884 ya se había acercado a la orden cabalística de los Rosacruces. Se asoció con teósofos, ocultistas, martinistas, y 25 años después, por fin, su obispo, el obispo de Versalles, lo destituyó a causa de sus escritos ocultistas y gnósticos. ¿Cuántos serán los que no habían abandonado la Iglesia, pero permanecieron en ella como quinta columna para sembrar el virus de la subversión? Roca afirma miles, con evidente exageración quizá, pero Santil Ibs d'Alveidre, más realista, dice: conozco a santos sacerdotes que andan por el camino del cristianismo sinárquico. Quizá no son muchos, pero empiezan a ser muchos, y serán muchos más, es lo que entiende él. Engañados o comparsas, habla de un número cada vez más elevado y más activo de sacerdotes que actúan subversivamente en la Iglesia para acabar con su tradición, para acabar con la santidad de los sacramentos, para introducir en ella las doctrinas esotéricas, la visión masónica de la historia y de la sociedad.